Buenos días, aprendices, ¿cómo están? Reciban una vez más una cordial bienvenida a la cuarta sesión web del curso Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Gracias por acompañarme. Les voy a compartir pantalla en este momento. Y les recuerdo pues la única regla que hay, no hay necesidad de levantar la mano. En el momento en que usted quiera hacer cualquier tipo de intervención, pregunta o aporte, usted simplemente activa el micrófono y pues realiza su aporte, no hay ningún problema, ¿listo? En este momento nos vamos a ir a la plataforma Sayuna. Me confirman que todos estén viendo Sayuna, por favor. ¿Están viendo Sayuna? Sí, sí, señora, se ve bien. Bueno, listo, muchas gracias. Entonces recuerden que vamos a dar una formación con el ánimo de explicarles dónde se encuentran las actividades de la respectiva unidad, que para esta oportunidad es de la unidad número 4. Vamos a estar haciendo todo directamente desde la plataforma Sayuna para que ustedes se vayan familiarizando y les quede mucho más fácil cuando ustedes lo vayan a hacer solitos. Vamos a revisar el material de formación, la guía de aprendizaje y cada una de las actividades que se requieren desarrollar para esta cuarta unidad. Al final, pues si tienen preguntas de las unidades anteriores, con todo el gusto yo me quedo para solucionarlos, solucionarles las inquietudes, hacerles el respectivo apoyo formativo y si tienen también dificultades con la plataforma, también me pueden indicar a ver qué vamos solucionando. Listo, recuerden que yo estoy aquí para brindarle todo el acompañamiento necesario para que ustedes puedan obtener el conocimiento de todo el material de formación y de manejo de la plataforma, ¿vale? Entonces nos encontramos en este momento dentro de la plataforma Sayuna y nos vamos a dirigir. Recuerden que es muy importante hacer el ingreso a los anuncios y poder ver, porque ahí en cada uno de los anuncios yo les voy a estar explicando el paso a paso de las actividades que vamos realizando. Listo, entonces nos dirigimos a la unidad número 4 y nos vamos a ir directamente al link donde dice material de formación. En el material de formación, recuerden que lo pueden ver de manera interactiva o lo pueden descargar en documento PDF. Para esta cuarta unidad vamos a estar hablando acerca de auditoría y revisión por parte de la alta dirección, acerca de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que en la unidad número 1 estuvimos hablando acerca de la organización del sistema, en la unidad número 2 hablamos acerca de la planificación, en la unidad número 3 hablamos acerca de la aplicación y para esta unidad número 4 vamos a estar hablando acerca de la auditoría. ¿Listo? En esta fase de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está enfocada en el reconocimiento y aplicación de mecanismos para verificar el cumplimiento de la implementación del sistema de acuerdo con la actividad económica, el seguimiento y medición de la implementación adecuada a través de procesos de auditoría, revisión por parte de la alta dirección y investigación de incidentes, accidentes y enfermedad laboral, que es en la parte donde digamos nos vamos a enfocar mucho más para esta cuarta unidad, que permitan evidenciar las falencias y fortalezas durante la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las fases anteriores, con el fin de establecer las acciones correspondientes al proceso de mejora continua. ¿Qué es una auditoría de cumplimiento? Es un proceso metódico para obtener evidencias que al evaluarse de manera objetiva permiten determinar la conformación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los requisitos. Los resultados de la auditoría deben proporcionar información objetiva de los logros alcanzados, así como de las dificultades encontradas, de manera que cada conclusión sea soportada en evidencias claras en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales orientarán soluciones enfocadas hacia el mejoramiento continuo.
en este momento, cuando hablamos de auditoría, nos estamos entrando en la fase de verificación, ¿sí? Quiere decir que ya pasamos por la parte de planear y por la parte de hacer. Hemos empezado a ejecutar, ya estamos ejecutando todos los métodos de control que se sugirieron dentro de nuestra matriz de peligros. Y vamos a empezar a hacer auditoría, que recordemos que se hace una vez al año, con el ánimo de poder evaluar si esos procedimientos que se establecieron tanto en la etapa de planeación como en la de hacer se están implementando o están dando buenos resultados. Es importante que verifiquemos algunos conceptos básicos. Cada uno de los materiales de formación de cada unidad les traen conceptos básicos y son conceptos de los cuales hemos estado hablando y repitiendo desde unidad número 1. Estuvimos hablando de auditoría y que es importante ya en esta etapa del ciclo poderlo empezar a tener mucho más claro. Entonces hablamos de que es un proceso sistemático, independiente y documentado para la obtención de evidencias las cuales deben ser evaluadas de manera objetiva con el fin de determinar el grado del cumplimiento de los criterios establecidos. Miren que el material de formación desde la unidad número 1 a la unidad número 5 nos va llevando al paso a paso de lo que tenemos que hacer dentro de nuestras empresas para que se cumpla todo lo que normativamente se exige, todo lo que los requisitos normativos se exigen dentro de este sistema de gestión. Entonces, ¿quién es el auditado? Es la organización o persona que se somete a una auditoría. El auditor es una persona que es competente, es decir, tiene que tener el manejo del conocimiento tanto de lo que es de lo que es la temática sobre qué es una auditoría y también sobre el área que va a auditar. La competencia es una capacidad de mostrar para aplicar conocimientos, habilidades y comportamientos adecuados. El criterio de auditoría son conjuntos de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. Evidencia de la auditoría son los registros que aquí el material de formación les va a entregar material para que en el caso pues, de que ustedes no lo tengan, que también les recuerdo que todo ese material ustedes se lo pueden solicitar a las administradoras de riesgos laborales a las cuales ustedes están afiliados para que a ustedes les quede mucho más fácil a realizarlo. Pero si no lo tienen, acá también les vamos a entregar en este material de formación documento para que ustedes puedan hacer todo el proceso de auditoría, así como se les ha entregado material para otros temas. Entonces, la evidencia de la auditoría es un registro, declaraciones de hechos o cualquier otra información pertinente y verificable para los criterios de auditoría. Hallazgo. Un hallazgo es el resultado de valor en evidencia contra un criterio y como resultado se pueden obtener fortalezas, debilidades, observaciones y o no conformidades. Esta parte de auditoría la vamos a profundizar mucho más en la unidad número 5, porque en la unidad número 5 vamos a hacer una actividad que es donde vamos a identificar y vamos a evaluar una no conformidad. ¿Listo? Entonces es programa de auditoría, informes de auditoría, una no conformidad que es importante que nos quede claro, que es el incumplimiento de un requisito, que es una organización, listo. Los alcances de la auditoría y las evidencias del cumplimiento. Acá el empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del COPAS o del vigía. Si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, que se puede hacer, esta persona debe ser independiente de la actividad, área o proceso objeto a la verificación con el objetivo de que la auditoría sea lo más objetiva posible para poder sacar de pronto que vaya a ser un poco más subjetiva. Nos interesa que se identifiquen todas las no conformidades para que se puedan hacer las respectivas correcciones. El programa de auditoría debe contener, entre otros, la definición de la idoneidad de la persona que sea auditada. Repito, tiene que ser una persona que maneje el tema que va a auditar, que maneje formatos de auditoría y que conozca pues el área que va a auditar. Entonces eso es una preparación que debe tener esa persona antes de hacer la auditoría. El proceso de auditoría debe abarcar
vamos a verificar todo. Para nosotros en este caso del sistema de gestión, nosotros tenemos una herramienta muy bonita, de la cual yo le hablo en todas las sesiones, porque pues es nuestra herramienta magna. Se las envié, incluso se las compartí en el grupo de WhatsApp para que ustedes esa herramienta les sirva. En cualquier momento les voy a hacer una invitación por el correo electrónico para poder que nos reunamos, y si tienen dudas de cómo se llena, lo que son los estándares mínimos de la resolución 0312, y en esa resolución de los estándares mínimos vamos a encontrar que ella va a evaluar todos estos indicadores: el cumplimiento de políticas, el estado de los resultados de todos los indicadores con los cuales nosotros medimos el sistema, la participación de los trabajadores y el registro formato de evidencia de cómo yo puedo decir que si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. Entonces miren todo lo que yo, de alguna de las cosas que yo voy a evaluar. Aquí el material de formación les entrega una evidencia de un ejemplo de procedimiento de auditoría para el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué debe tener? Debe tener objetivo y alcance, definiciones, aspectos que serán verificados para evidenciar el cumplimiento del sistema de gestión, que repito, los vamos a encontrar dentro de los 60 ítems que están en los estándares mínimos de la resolución 0312. Listo, miren todo lo que vamos a estar verificando. Se debe hacer, por supuesto, un informe de auditoría, y esto es lo que debe contener un informe de auditoría. Ese informe de auditoría, una vez ya lo tengamos, debe pasar a la alta dirección. La alta dirección va a revisar esa auditoría interna que se realizó y va a hacer esta revisión debe determinar en qué medida se cumple el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La revisión no debe hacerse únicamente de manera reactiva sobre los resultados, estadísticas, procesos, etcétera, sino de manera proactiva, evaluando la estructura, el proceso de la gestión. Los resultados de auditoría deben comunicarse tanto al COPAS, si no hay COPAS, al vigía, y estos a su vez deberán definir o implementar acciones preventivas y correctivas, que me va a permitir que mi ciclo de PHBA si PHBA se vuelva a abrir. La revisión de la alta dirección debe permitir inspeccionar las estrategias implementadas y lo que nosotros definimos dentro de nuestra matriz de identificación de peligros. Los métodos de control si están funcionando, determinar si han sido eficaces para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados. Revisar el cumplimiento del plan anual de trabajo, que ustedes ya les he dicho que va articulado con la matriz de peligros, tanto el plan anual de trabajo como el plan anual de capacitaciones. Analizar la suficiencia de los recursos asignados, si están alcanzando, si de pronto no hay cumplimiento de metas porque faltan recursos. Revisar la capacidad del sistema para satisfacer las necesidades globales, analizar las necesidades que realiza cambios dentro del sistema, evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento, etcétera, etcétera. Todo lo que vamos a mirar, todo lo que hicimos. Mira, identificamos ausentismo, identificamos pérdida de productos en caso de que hayan ocurrido accidentes de trabajo, y aquí se les da un ejemplo de procedimientos para realizar la revisión por parte de la alta dirección, que debe contener ese documento. Una vez ellos la revisen, ellos deben dejar documentado con fecha, periodo revisado, fecha de la próxima revisión y la información proporcionada por el responsable de la implementación del sistema de gestión. Desarrollo, qué se hicieron, cuáles fueron los resultados y, por supuesto, cuáles son los planes de acción que se van a implementar, y esto, por supuesto, debe modificar todo mi sistema de gestión. Vamos a hablar entonces de la parte de investigación de accidentes, incidentes y enfermedad laboral. Nos vamos a concentrar, hablamos un poquito de la parte de auditoría aprendices porque, como les dije, eso lo vamos a hablar mucho en la unidad número 5. En esta unidad número 4 nos vamos a enfocar mucho en la parte de lo que son los accidentes, incidentes de trabajo y enfermedad laboral. La ley 1562
en su eh, artículo 3 define, bueno, vamos primero con incidente. Las OSHA 18.000 definen incidentes de trabajo como un suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño. O sea, no un daño o no un deterioro de la salud. Cuando hablamos de eso nos referimos a incidente de trabajo. Y la resolución 1401 del 2007 define incidente de trabajo como un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación de este con potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas. Y como los incidentes son un potencial de ser un accidente, se deben reportar. Yo dentro de mi empresa debo tener formatos de reportes de incidentes de trabajo y debo tener mis estadísticas y debo tener todos mis planes de acción enfocados también a esos reportes que me hacen los trabajadores. ¿Listo? Ellos deben saber que los incidentes los deben reportar. ¿Por qué? Porque un incidente que no se reporte muy probablemente más adelante se va a convertir en un accidente de trabajo, y eso es lo que yo precisamente, o sea, a mí me pagan para eso, para que no ocurran accidentes de trabajo. ¿Listo? En la ley 1562 del 2012, en el artículo 3, define accidente de trabajo y dice que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa con ocasión del trabajo y que produzca, o sea, ese suceso debe producir una lesión orgánica, debe producir una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Recordemos que la ley 1562 derogó la mayoría de los artículos de el decreto ley 1295 del 94. Entonces, digamos que con esa ley 1562 se abre todo el sistema, se aclara, se profundiza todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Después de eso viene el decreto 1072 y después de eso viene la resolución 0312, donde ya nos entregan los estándares mínimos y nos dicen el paso a paso de lo que tenemos que hacer para cumplimiento del sistema. Listo, es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante. Miren, que haya una orden, ¿cierto?, por parte del empleador o contratante durante la ejecución de una labor o bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Esto está dentro de la norma, ¿cierto? Eso es una transcripción de la ley 1562. Artículo 13. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa. Eso se considera accidente en trayecto o accidente en itinerario. Y ese es aquel que se ocurre durante el traslado del trabajador de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, siempre y cuando el medio de transporte lo suministre el empleador. Si a usted le están entregando un auxilio de transporte y se accidenta, no se considera accidente de trabajo. Así usted vaya para el trabajo. Si usted va en su vehículo, llámese como se llame, o usted va a pie y sufre un accidente, no se considera un accidente de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo lo ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre con permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de función sindical. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador con una empresa usuaria. Si la empresa organiza una actividad recreativa o deportiva y dentro de esa actividad ocurre un accidente, se considera un accidente de trabajo. Se puede hacer el reporte. Hubo una época en donde se tenía que, todas esas actividades se les tenía que comunicar a las ARL. Yo tengo un amigo que él dice, ya eso no hay que hacerlo, pero él dice, a mí no me importa, pero cuando la empresa organiza una actividad recreativa o deportiva, yo le reporto a la ARL para evitarme mis cosas. Bueno, son personas muy metódicas, pero digamos que como que queda de consideración, no hay ya necesidad de hacerlo. Después pues que se haga el reporte de que sí, que se estaban jugando, estaban haciendo tal actividad y ocurrió el accidente, entonces ya
la ARL debe responder. ¿Listo? ¿Por qué es importante que yo tenga y conozca la diferencia entre un accidente de trabajo y un accidente de origen laboral y un accidente de origen común? Porque cuando los accidentes son de origen laboral, quien atiende es la ARL. Cuando los accidentes son de origen común, quien atiende es la EPS. ¿Cuál es la diferencia entre que a mí me atienda la ARL o a mí me atienda la EPS? La EPS paga la incapacidad a partir del tercer día. La ARL paga la incapacidad a partir del primer día. La EPS paga la incapacidad alrededor del 70%. La ARL paga la incapacidad el 100%. La EPS, y esto yo diría que es lo más importante, tiene POS. La ARL no tiene POS. ¿Alguno de ustedes sabe qué es POS? ¿Podría explicarnos acá el área de la temática del POS? No, si no sabe no hay ningún problema, porque para eso estoy yo, ¿no? ¿No habían escuchado esa parte del POS? En mi caso no, instructora. No la habías escuchado, Daniel. Listo. ¿Qué es el POS? Es el Plan Obligatorio de Salud. Es un listado, básicamente, de medicamentos. No sé si alguno ha ido a solicitar, el médico le manda un medicamento y le dice, pero es que ese es no POS, le dice la EPS. Quiere decir, páguelo usted. Si lo quiere, páguelo usted. Si hay recursos donde pues se le exige a la EPS, porque pues eso no puede ser que la EPS me tenga que decir a mí o le tenga que decir al médico cuál es el mejor tratamiento para mí. A mí eso me parece ilógico, que la EPS vaya y le diga al médico, no le mande ese medicamento porque yo no lo voy a pagar. Si es que el que sabe cuál es el medicamento que a mí me sirve es el médico, no es la EPS. No debería ser la EPS que me apruebe un medicamento a mí. Debería ser que ella me diga, ¿qué le mandó el médico? Lo mejor. Bueno, sí, yo se lo voy a dar. Pero ese es el sistema de salud en el que nosotros nos movemos. La ARL no maneja eso. Es decir, que si el médico dice hay que colocarle un material de osteosíntesis de esta calidad, con estas características, la ARL simplemente dice, sí señor, yo lo pago. ¿Qué más se necesita? No necesitamos darle este medicamento no, cómprelo. Nosotros no tenemos como límite de gastos, porque se supone y el objetivo es de que la recuperación se haga en el trabajador lo más pronto posible y en las mejores condiciones para que retorne nuevamente a su vida laboral. Porque pues obviamente un trabajador menos dentro de una empresa pues baja la productividad y todo el tema. Entonces nosotros necesitamos tener trabajadores seguros y saludables dentro de las empresas. ¿Listo? Entonces, por ahí mirando esa diferencia, ¿cierto? Entonces yo tengo que aprender cuándo es un accidente de trabajo y cuándo no es un accidente de trabajo para poder hacer el reporte y para poder decir quién me va a atender a mí. Por supuesto que si yo tuve un accidente de trabajo, yo prefiero que me atienda ¿quién? La ARL, por las características que les acabé de decir anteriormente, ¿cierto? ¿Quién define si el accidente es de origen común o de origen laboral? ¿Quién lo define? Pues lo reporta quién, el vigía o en ese caso sería el COPAS. El reporte lo debe hacer el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero cuando ocurre un accidente, yo no me voy a poner a hacer reporte. Lo primero que tengo que hacer es trasladar el accidentado a la IPS, que es la que presta el servicio, y la EPS es la que paga por ese servicio. Y cabe recordar que no es la EPS, no lo paga por ser ella una muy buena persona, un muy buen grupo. No, ellos pagan porque a ellos el Estado les entrega el dinero para que ella me lo entregue a mí. O sea, yo te lo pago para que tú se lo pagues a ella y él se lo pague a la otra, y cada quien que va pagando se va quedando con un pedacito. Esa es la locura de sistema de salud en la que nosotros estamos actualmente. Entonces, el Estado le gira el dinero a la EPS y la EPS decide qué tratamiento de salud me va a brindar a mí.
pero a quien ella le vuelve y le gira el dinero es a quien realmente presta el servicio, que es la IPS, o sea, hospitales y clínicas. Entonces, ¿yo qué hago? Yo traslado inmediatamente, lo llevo a una clínica o llevo a un hospital a mi accidentado. Eso es lo primero que yo voy a hacer. En esa clínica o en ese hospital, yo tengo que dejar en claro si el accidente, yo como responsable del sistema de gestión de seguridad salud del trabajo de mi empresa, dejarle claro ahí en facturación, en donde se hace el ingreso del paciente, dejarle claro que el accidente es de origen laboral, que estaba trabajando, que se encontraba trabajando. Y ¿quién define en primera instancia? Hablo de primera instancia, el médico quien recibe el accidentado. Si el médico de la epicrisis coloca hombre de tanta edad, no sé qué, se encontraba laborando, entonces la IPS se dispone a llamar a la ARL para que sea la ARL quien le pague por el servicio que ella va a estar prestando a ese accidentado durante ese tiempo. ¿Qué pasa si eso no era un accidente de origen laboral? Entonces, después de que hay un accidente, ocurre que hay 15 días posteriores para hacer la investigación. Digamos que a la semana, a los 13 días se generó el informe, a los 15 días se generó el informe y se define que no fue un accidente de trabajo y el trabajador todavía está hospitalizado, ¿verdad? Entonces, como se definió que no fue un accidente de trabajo, en la investigación, el trabajador igual ha tenido toda su atención, ¿verdad? Se le garantiza la prestación del servicio, se le garantiza el pago de su incapacidad, ¿cierto? Porque es lo primordial. Para nosotros nos interesa es la integridad de esa persona. Él está siendo atendido allá perfectamente. Entonces, una vez, digamos... Una pregunta. Sí. En ese proceso de valoración, ¿qué me cubre? O sea, ¿en qué régimen me va a quedar? Porque como tienen diferentes tópicos y diferentes legislaciones, digamos, los servicios de una y la otra. Por ejemplo. Obviamente son mejores los de mi ARL, ¿no? ¿O son mejores? Sí, son mejores. Se supone que no tiene post, me decía usted. Entonces, en ese proceso, mientras se define quién atiende, ¿qué le suministran a uno? Lo que el médico, lo que el médico que recibió al paciente, que recibió al accidentado, defina en primera instancia, eso es. Si el médico por alguna razón nadie le dijo nada y colocó paciente que llegó con una herida, llamen a la EPS, llaman a la EPS y la EPS tiene la obligación de atender a ese paciente, así sea un accidente de trabajo y viceversa. Estamos poniendo el ejemplo de que ingresamos, pero la responsable que llegó con él y sí informó y dijo, miren, eso fue un accidente de trabajo, él estaba trabajando, vamos, entonces, ¿a quién llaman? La IPS, cuando usted llega a la IPS, ¿qué es lo primero que la IPS le pregunta? A una clínica, a un hospital, ¿qué es lo primero, Daniel, que te preguntan a ti cuando tú has ido con una gripa, con un dolor de cabeza, con un dolor abdominal? ¿Qué es lo primero que te preguntan? No, ¿por qué viene? O por motivo de la visita, ¿no? No, pero eso usted sí la ha ido, pero bien en esas clínicas que lo atienden también, dígame el nombre, porque en las mías lo primero que me dicen, ¿qué carnet de salud tiene? Porque es como que le dijeran, es como que le dijeran, le dicen muy disimuladamente, ¿quién me va a pagar? Porque eso es lo que a ellos les interesa, ¿no? ¿Quién me va a pagar? Pero ellos no le dicen así, ellos le dicen, ¿qué carnet de salud tienen? Y ya dependiendo ahí, si el carnet de salud, lo que ellos le llaman, o lo que nosotros le llamamos, es la EPS, entidad promotora de salud, y la IPS, la institución prestadora de salud. Entonces, cuando usted le dice, no, yo tengo tal, o sea, no paga, aquí no hay convenio, nos debe una cantidad de plata, entonces usted todo con ese dolor y ese chico, ay no, por normativa sí le tienen que garantizar la atención, pero es más complejo. Entonces, en este caso llegó la chica con el accidentado y le dijo en facturación, mira, fue un accidente, le dijeron al médico, el médico dejó en la epicrisis, paciente que se encontraba laborando, lo dejó en la epicrisis, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen ellos internamente? La IPS, la clínica a la que usted fue, llaman a la ARL suya,
¿Cuál es su ARL? Le van a preguntar. No, mi ARL es tal. Y van a llamar a la ARL. Pero si no quedó en el reporte que fue un accidente de trabajo, en el ingreso, van a llamar a su EPS. ¿Para qué? Porque le van a decir, mira, aquí llegó un paciente así, que es suyo, para que vaya mirando porque me tiene que pagar. Lo voy a atender, pero ya está. Vaya moviéndose porque me tiene que pagar. ¿Listo? Y digamos que han pasado 15 días, el accidentado todavía se encuentra, todavía está el accidentado en cómo es hospitalizado, ¿cierto? Vamos a decir que todavía se encuentra hospitalizado. Y se define en esa investigación de accidente que no fue un accidente. Pero ¿quién está pagando hasta ese momento? ARL. ¿Por qué está pagando ARL? Porque el médico dijo y escribió en la epicrisis que era un accidente, que era un trabajador o hombre o persona masculina que se encontraba trabajando. Entonces ellos llamaron a la ARL. Ellos la llamaron. Ellos lo primero que hacen es llamar a su EPS porque ellos necesitan asegurarse de quién va a pagar. ¿Listo? Entonces ellos llamaron a la ARL y hasta el momento, hasta esos 15 días, la ARL paga, va pagando. Pero como acabamos de definir en este ejemplo, que no era un accidente de trabajo, ¿qué pasa ahí? Nada, la ARL dice, bueno, yo con este trabajador me gasté 50 millones de pesos hasta el momento, por poner un ejemplo. Entonces la ARL llama, ¿cuál es la EPS de ese trabajador? Julano tal. La llama, mire señores julanos, yo atendí por 15 días al trabajador tal porque habíamos pensado que era un accidente de origen laboral. Acabamos en la investigación, le voy a anexar los reportes que no fue un accidente de origen laboral y yo con este trabajador me he gastado 50 millones de pesos hasta el momento. Tome, le paso una factura de cuenta de cobro, me devuelve usted los 50 millones de pesos que me he gastado con ese trabajador y a partir de ahí, entonces ya la IPS le reporta y la IPS ya no le cobra más a la ARL, sino que empieza a cobrarle ¿a quién? A la EPS. Y si fuera el caso al revés, pues también la EPS tendría que decirle a la ARL, mire, yo me gasté con ese trabajador tanta plata y eso sí era un accidente de trabajo, así que por favor me devuelve a señores ARL. Eso no era así antes del 2000, antes de la ley 1562, no era así. Se define en la ley 1562 porque se tiene que garantizar la prestación del servicio. Porque antes era yo no pago, entonces IPS decía yo no atiendo. Defíname quién me va a pagar. Entonces, a él le decía, hasta que no hagan una investigación de accidentes, yo no pago. Y EPS decía, no, eso es un accidente de trabajo, yo no pago. ¿Sí me hago entender? Pero después de la ley 1562 del 2012, ya es el médico. Tienen que atender al trabajador y tienen que garantizar la prestación del servicio. ¿Listo? Ya. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros tengamos en claro si es un accidente de trabajo o no. Miren, los reportes de accidente de trabajo se tienen que hacer 2 días hábiles posterior al evento. Pero no quiere decir que si yo no lo hice, porque de pronto yo me corté, me quedé callado, no dije nada, o nadie hizo el reporte, o me hicieron una mínima curacióncita. Recuerden que hablamos de que si hay una lesión orgánica, miren, una lesión orgánica, se lesiona algún órgano y la piel es un órgano, se considera accidente de trabajo. O me hicieron una curacióncita y pasaron 15 días, eso se me infectó a los 15 días, pero es que yo no reporté. No los hay una NTC, ¿no? La 3701 para hacer los reportes. No, tú el reporte simplemente solicitas el formato, el formato de reporte de accidente de trabajo y con ese formato de reporte de accidente de trabajo tú se lo entregas a la ARL y vas a la IPS para que la IPS te dé toda tu asistencia. No, sino que acá en la guía dice que hay una NTC, la 3701, guía para clasificación, registro y estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales se califican en, bueno, ahí habla, pero pues se supone que va enfocado en esa NTC. Sí, alguna norma técnica para el manejo de los accidentes de trabajo, pero en la práctica, cuando hablamos de la práctica, algunas personas, porque he conocido los casos, que tuvieron un accidente de trabajo, pero como pasaron los 2 días que dice la norma que tienen que hacer el reporte, después no lo dicen que no se puede hacer, y sí se puede hacer. O sea, lo que les quiero dejar decir es que los accidentes sí se pueden reportar extemporáneamente.
se puede reportar. ¿A quién le van a reportar ustedes? A la ARL. Repito, pongamos un ejemplo. Yo me corté, no reporté nada, no dije nada, pero a los 5 días, yo pensando que esto era una cortada porque tenía que verlo reportado, pasaron 5 días y se me está infectando, entonces ¿yo qué hago? Pues yo hago el reporte. Extemporáneamente, sí, fue un accidente que ocurrió hace 5 días, pero yo necesito ir a la IPS, a la clínica o hospital, para que me atiendan. ¿Y quién va a pagar? Pues ARL, por supuesto. Entonces, para que ARL yo tengo que pasar el reporte y llego allá a la clínica y simplemente la clínica que digo, llamen a mi ARL porque yo tuve un accidente de trabajo. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. Llamen a mi ARL. O sea, en este caso, cuando nosotros estamos trabajando, tenemos dos aseguradoras. Tenemos la EPS, cuando es de origen común, tenemos la ARL, cuando es de origen laboral. ¿Listo? Entonces eso es muy importante que nosotros tengamos en claro y podamos definir cuándo es un accidente de trabajo o no es un accidente de trabajo. Pueden ocurrir sucesos repentinos dentro del horario laboral, dentro de una empresa y que no se considere accidente de trabajo, claro que sí. La secretaria, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo, que se subió a un árbol a bajar un mango y bajándose se resbala y se cae y se golpea y se corta toda. Eso es un accidente de origen laboral o de origen común. Estaba dentro de la empresa, estaba en horario laboral, pero no estaba cumpliendo las funciones, ni estaba en ejecución bajo órdenes del empleador. No, ella misma solita se subió en horario laboral dentro de la empresa a un árbol. Entonces, aunque hubiese sido dentro de la empresa en esas condiciones, no es un accidente de origen laboral, sino que es un accidente de origen común. ¿Y quién paga cuando es de origen común? La EPS. La EPS, muy bien. ¿Listo? Entonces esas son las cositas que es importante que nosotros tengamos en cuenta y la podamos manejar. Listo. Bueno, ya hablamos de la investigación de accidentes de trabajo que está en el artículo 3 de la resolución 1401. Para poder hacer investigación de accidente, nosotros tenemos que investigar causas, partiendo de que los accidentes y los incidentes no son casualidades. O sea, no podemos decir, es que ese era el día de ese trabajador, eso le tocaba, porque ya es que, imagínense, no. Todos los accidentes dentro de mi empresa son causales, por tanto yo podría definir que se pudieron haber evitado. ¿Cómo? Siguiendo los procedimientos de seguridad indicados dentro de mi sistema de gestión. Entonces encontramos dos tipos de causas básicas y causas inmediatas. Dentro de las causas básicas encontramos factores personales que tienen que ver con personal que esté capacitado, que no haya sido capacitado, que no tenga la destreza, que no tenga buena actitud, entre otros. Y factores de trabajo, por ejemplo, falta de mantenimiento en los equipos que no son idóneos para realizar el trabajo, calidad de materiales, evaluación de medidas de control ineficientes, etc. Y dentro de las causas inmediatas encontramos actos y condiciones subestándar que anteriormente eran conocidos como actos y condiciones inseguras. Los actos subestándar son acciones u omisiones, cosas que los trabajadores no hacen, cometidas por personas que posibilitan que se produzcan los accidentes. Entonces son acciones u omisiones cometidas por parte del trabajador. Y cuando hablamos de condiciones, son situaciones que se presentan en el lugar de trabajo. Entonces estamos hablando de la parte locativa y que se caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar accidentes de trabajo. Entonces estamos hablando de una condición subestándar, una pared agrietada, una puerta partida, una ventana, un hueco en la ventana, un hueco en el piso, un hueco en la pared. Sí, en ese tipo de condiciones, una silla que está con el espaldar móvil, a punto de partirse o fisurado, ¿cierto? Ahí estamos hablando de condiciones subestándar. Entonces, nosotros cuando vamos a hacer la investigación de accidente, tenemos que identificar cuáles fueron las causas básicas y cuáles fueron las causas inmediatas de ese evento para poder tomar acciones preventivas y correctivas y que ese accidente no se vuelva a presentar en mi empresa. Ese es el objetivo principal
de la investigación de los accidentes e incidentes dentro de mi empresa. Tomo medidas, tomo acciones preventivas y correctivas y que ese accidente o incidente no se debe volver a presentar en mi empresa. De lo contrario, mis acciones implementadas no funcionaron. Hubo falla en el sistema. Que era una discusión que yo entraba con muchos colegas, estaban furiosos conmigo, muy furiosos, porque yo les decía que cuando ocurre un accidente es una falla procedimental y es mi culpa. Y entonces ellos decían que no era como se me ocurría, que por favor, por supuesto, si quién hace los procedimientos de seguridad, quién los diseña, nosotros, por supuesto que por eso se le llaman responsable. O sea, si no le llamaran, si nosotros no fuéramos los responsables, tendríamos otro nombre. Nos llaman responsables del sistema de gestión, nosotros lo diseñamos, lo ejecutamos, por tanto nosotros tenemos que responsabilizarnos porque cuando sí, pero si él no quiso, claro, es que dentro de los procedimientos de seguridad está también la parte de la concientización de autocuidado del trabajador. Es que esto es un trabajo muy complejo dentro de una empresa. Entonces, queda esa parte porque nosotros tenemos que identificar esas causas y la investigación de accidente e incidente no se hacen para buscar cuál fue el culpable, quién fue el culpable, es que fue por su culpa, no, porque ya de antemano ocurre un accidente y yo tengo que tener claro que fue mi responsabilidad y que fue falla en el procedimiento en mí. Entonces, ya yo se lo tengo muy claro. Entonces, ¿quién falló? Yo. ¿Quién falló? Mi sistema, mis procedimientos, mis normas fallaron. Entonces, no voy a buscar el culpable de mi accidente, voy a buscar las causas básicas y las causas inmediatas para poder hacer la corrección y que ese accidente no se me vuelva a presentar. Miren la diferencia a otros colegas que ellos investigan el accidente para decir fue culpa del trabajador y lo echan. Y conozco casos. Y no es así. O sea, realmente no es así. Por eso el área de seguridad y salud en el trabajo está muy subvalorizada porque nosotros no le hemos dado la categoría y cuando tú no le das la categoría y tú entras donde un grupo de trabajadores, el trabajador dice, pero es que dentro de, bueno, sí, yo tengo que estar pendiente, pero hay cosas que, imagínense, usted tiene que estar pendiente de esto y yo tengo que estar pendiente de esto. Si tú sigues los procedimientos de seguridad, no te va a pasar esto. Pero ¿quién establece los procedimientos de seguridad? Yo como responsable de esos trabajadores. ¿Listo? Entonces es lo que nosotros identificamos, causas básicas que recordemos que son factores personales y factores de trabajo y causas inmediatas que recordemos son actos subestándar y condiciones subestándar. Entonces aquí hablan de los accidentes graves, los accidentes graves y mortales se deben reportar a el Ministerio de Trabajo. Entonces accidentes, incidentes ocurridos, que también son investigación de accidentes ocurridos en trabajadores no vinculados mediante contrato, a trabajadores no vinculados mediante contrato de trabajo. Cuando el accidente sea un trabajador en misión, un trabajador asociado a un organismo, un trabajador asociado a un cooperativo, un trabajador independiente, que son los famosos prestaciones de servicio, la responsabilidad de la investigación será tanto de la empresa de servicios temporales como de la empresa usuaria. Entonces ahí se hace entre ellos dos realizan la investigación de la empresa beneficiaria de servicio del trabajador asociado del contratante según sea el caso. En el concepto técnico se deberá indicar el correctivo que le corresponde implementar a cada una, ¿cierto? Ya dependiendo de dónde fue el accidente, en que sean las instalaciones, porque la empresa temporal debe hacer la capacitación y la usuaria deberá hacer en ese momento las correcciones dentro de la parte locativa. Investigación de accidentes, incidentes, enfermedad laboral, las obligaciones del empleador o aportante, que es bien importante y que están enmarcados dentro de la resolución 1401 en el artículo 4 y que debe conformar un equipo investigador de incidentes o accidentes de trabajo, ¿cierto? Eso debe estar conformado. ¿Quién lo conforma? Lo conforma el jefe directo del accidentado, un representante del COPAS y si no, pues el vigía, el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y cuando son accidentes graves o mortales se puede solicitar a las ARL que también lleven una persona para hacer el acompañamiento.
Deben investigar todos los accidentes dentro de los 15 días siguientes a su ocurrencia. Adoptar una metodología y un formato para investigar. Estos formatos los proporcionan las ARL. Listo. Registrar el formato, implementar menciones antisivas y correctivas, que ya lo hablamos. Las ARL deben proporcionar asesoría a sus afiliados, desarrollar e implementar metodologías para la investigación de accidentes e incidentes. Ellos deben entregar material a las empresas para que ellos puedan hacer una investigación adecuada a la normativa. Procedimiento para la investigación de incidentes, accidente, trabajo, enfermedad laboral. Luego de dar la claridad a los conceptos relacionados a la investigación de incidentes, accidentes, enfermedad de trabajo, es necesario orientar el proceso de reporte de investigación de los mismos. Aquí está el reporte de accidentes del evento, que está en un artículo del decreto 1295, que no está derogado, que es el artículo 62, que establece para el empleado la obligatoriedad de reportar todo accidente de trabajo o enfermedad laboral que ocurra en una empresa. La mayoría, ¿cuál es digamos, como el fantasma de estos reportes? Porque le tienen pánico a reportar accidentes de trabajo. Las empresas, el pago de aportes de seguridad, de riesgos laborales a ARL, o la vinculación de la ARL, es un aporte, un pago que se hace en base al total de la nómina de los trabajadores. No se le descuenta, no se le debe descontar pago de ARL a los trabajadores. Entonces, eso es, asume el empleador. El empleador asume el pago, pero el pago cuando ellos va a hacer la afiliación a la ARL, va en base a la nómina total de los trabajadores. Por ejemplo, las ARL, ya eso es una tabla de porcentajes que ya está estipulada. La mínima era, bueno, no tengo rato que no veo la tabla, creo que la mínima era del riesgo 1, 0.38% de la nómina. Entonces, digamos que no es como tan alta, pero por riesgo tú vas a pagar un mínimo y un máximo. Entonces, riesgo 1 paga un porcentaje mínimo y un porcentaje máximo y un medio. Entonces, cuando yo me afilio, yo empiezo pagando el porcentaje mínimo, ¿cierto? Obviamente las empresas quieren todos pagar el porcentaje mínimo. ¿De qué depende pagar el porcentaje mínimo de afiliación? Pues de que yo no tenga mucho reporte, ¿cierto? Pero si yo empiezo a reportar, ¿qué pasa? Que la ARL me hace una reevaluación y me puede decir, ya usted no va a pagar el 0.38, sino que va a pagar el 0.70 y algo, ¿cierto? Depende de la tabla, porque eso ya está estipulado. Nadie puede inventar que yo voy a pagar esto, ¿no? Eso ya está reglamentado. Entonces, obviamente, eso va a hacer que la empresa pague un poquito más y ellas no van a querer eso. Pero ¿qué es lo que es? Pero yo puedo luego demostrar que mi sistema sí está funcionando, que sí estoy implementando y puedo hacer otra reevaluación para poder disminuir y bajar nuevamente al porcentaje mínimo. Ahora bien, yo no me voy a quedar solamente con una ARL. Yo puedo hacer cambios de ARL. Voy a escoger la ARL que más me guste, que mejor me llame la atención su portafolio de servicios, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar en la ARL? Que yo tengo un sistema de gestión robusto, que estoy haciendo un buen trabajo con todos mis colaboradores y que estoy controlando la ocurrencia de accidentes dentro de mi empresa. Y eso va a hacer que yo esté pagando dentro de mi nivel de riesgo el porcentaje mínimo de cotización. ¿Listo? Entonces no es que estoy reportando, no reporten, hay que reportar los accidentes porque no sabemos algo que le ocurra al trabajador se vaya a complicar más adelante, van a venir demandas por incumplimiento de normativa, por no hacer los reportes y eso se puede convertir en algo más grave. Y por supuesto, repito, que no le gusta a mis colegas cuando hay muchos accidentes de trabajo. Yo recuerdo un colega que me decía, hoy tuve 28 accidentes de trabajo, casi me da, yo dije 28 accidentes de trabajo en un solo día, terrible, una empresa palmicultora. Y yo le dije, se molestó, pero yo le dije, tu sistema de gestión está malo, tiene grietas, no tiene buenos pilares, revisa tu sistema de gestión. No, porque es que ellos, no, es tu sistema de gestión el que está fallando. ¿Listo? Bueno, entonces
Conformación del equipo investigador, que ya le dije quién los conformaba. ¿Y qué hay que hacer? Aquí explican cómo se hace la investigación del accidente, la recolección de las evidencias y la implementación de técnicas, de métodos, aquí hay algunos métodos, para poder hacer esa investigación de accidentes. Tengo que implementar una metodología. Y por supuesto se debe elaborar un informe final que debe tener estas características. Hablemos un poco de enfermedad laboral, es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos propios a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Y esto lo encontramos, recuerden que la definición de accidente está en el artículo 3, la definición de enfermedad laboral está en el artículo 4 de la ley 1562 del 2012. En Colombia, en el decreto 1477 del 2014, se expide la tabla de enfermedades laborales. Esta tabla debe ser actualizada por lo menos cada 3 años, atendiendo a estudios técnicos financiados por el Fondo Nacional de Riesgos Laborales. Esta tabla me va a dar un listado de patologías relacionadas con la actividad laboral. No quiere decir que si usted revisó la tabla y dice, oiga, pero los síntomas, signos y síntomas que yo estoy presentando no están en la tabla, no los vayan a tener en cuenta como enfermedad laboral, porque recuerden que se debe estar actualizando cada 3 años. Entonces, en la próxima actualización y dependiendo de la evolución de su patología, pueden incluirla. Y así no la incluyan, a usted le tienen que hacer toda su valoración. La tabla de enfermedades laborales tendrá doble entrada, agentes de riesgo, grupos de enfermedades. En los casos en que una enfermedad no vigore, bueno, ya les dije eso, listo. Y acá está el procedimiento para investigar una enfermedad laboral, que por supuesto empieza por la revisión, la solicitud, y tiene que primero que mostrar todo lo que son los antecedentes médicos, historia clínica laboral, historia clínica personal. Debe haber una revisión por parte del médico de la EPS a médico de la ARL. Después viene una junta de calificación de invalidez que va a estar revisando todo su historial médico, etcétera, etcétera. Cuando una persona la pensionan, cuando ha tenido una pérdida de capacidad laboral de más del 50%. Entonces es una persona que definitivamente no puede trabajar, no puede moverse, no puede realizar ninguna actividad para obtener el sustento, y entonces en ese caso es donde se procede a pensionar. Una persona que perdió un brazo, que perdió una pierna, que perdió un ojo, ¿puede seguir trabajando? Sí, puede seguir trabajando. Lo ideal es eso. Imagínense ustedes con toda la depresión de haber perdido un órgano y tener que irse para su casa a mirar para el techo. Ideal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reubicación. La mayoría de las personas que tienen una enfermedad laboral siempre o posterior a un accidente, siempre dicen, no, es que yo quiero que me pensionen. Conocí el caso de un chico de 23 años que tuvo un accidente, 25 años, que tuvo un accidente bastante difícil en una empresa, era de automotores, de una marca reconocida. Y el muchacho, yo lo veía normal, me dijo, no, yo estoy en el proceso para que me pensionen, 25 años. Yo le llamé la atención, yo le dije, ¿cómo se te ocurre que tú te vas a pensionar? O sea, que tú no quieres hacer más nada nunca en la vida con una carrera de ingeniero mecánico. O sea, no es, y además, ¿por qué te van a pensionar si tú caminas, tú hablas, tú te mueves? A ti lo que tienen que hacer es reubicarte, no pensionarte. Pero esos son conceptos que nosotros no tenemos como claros, las empresas tampoco, los responsables de seguridad y salud en el trabajo menos, que son los que deberían dar la asesoría a la empresa y decirle, mire, ese trabajador perdió esto, pero él puede realizar otra actividad. No es que él no sabe manejar un computador, bueno, lo vamos a capacitar por 6 meses para que él aprenda a manejar ese programa, y ya no va a estar haciendo la actividad o manejando ese equipo, pero va a estar aquí manejándolo desde un computador. Lo importante es que continúe siendo productivo para la sociedad. ¿Listo? Bueno, esa es la parte de procedimiento para investigar una enfermedad laboral y terminamos. Ya me saco, siempre me saca. Bueno, preguntas, aprendices hasta el momento. No, señora.
Miren que es un tema bien chévere, es un tema bien interesante. Es muy importante que la persona que vaya a manejar la ley 1562 también maneje ley 100 porque es nuestro sistema actual de salud. Entonces tenemos que aprender a manejar toda la parte de seguridad social, que incluye la parte de salud, la parte de pensión y la parte de riesgos laborales. Tenemos que aprender a manejar todas esas áreas. En el SENA virtual hay un curso de seguridad social que yo les recomiendo siempre a mis aprendices que lo hagan porque hay que manejar los tres aspectos. La parte pensional, tenemos que manejar la parte de salud y la parte de riesgos, no solamente la parte de riesgos laborales. Listo. Entonces continuemos. Ya vimos el material de formación, ¿cierto? Que se dieron cuenta que está muy completo. Ahora nos vamos a ir para la guía de aprendizaje. Vamos a revisar nuestra guía de aprendizaje para esta cuarta unidad. Encontramos el nombre del programa, la competencia, el resultado de aprendizaje, una presentación o introducción. Y acá vamos a encontrar cuáles son las actividades que nos solicitan para esta cuarta unidad. Entonces encontramos que nos dice que debemos hacer una actividad interactiva, ¿verdad? Basado en identificación de causas básicas y causas inmediatas, que ya la hablamos, y esa temática la encontramos, esos conceptos los encontramos en el material de formación. Y ya ustedes ya deben estar relacionados con las actividades interactivas, ya las han realizado en todas las unidades, entonces ya les queda más fácil una evaluación sobre auditoría y revisión por parte de la alta dirección, que es el material que acabamos de repasar. Y una actividad de producto. Miren, de las tres actividades, por supuesto, todas son importantes. La actividad interactiva es una forma para mí relajante de aprender. La prueba de conocimiento es una forma de poner, valga la redundancia, a prueba lo que yo aprendí, el tiempo que dediqué al estudio de ese documento. Y la prueba de producto, que en total son 6 pruebas de producto de este curso, para mí son las más importantes porque es donde yo plasmo finalmente todo mi conocimiento. Para esta unidad 4 vamos a hacer un reporte escrito de un accidente, un incidente y una enfermedad laboral. Ya les voy a mostrar dónde está ese documento. Bueno, aprendices, entonces ya vimos acá, están viendo Sayuna, ¿sí? Estamos en Sayuna, ¿sí? Vamos a ver la realización de las actividades. Confírmenme que estén viendo Sayuna, por favor. Chicos, ¿están viendo Sayuna? Sí, profe. Listo, perfecto, gracias. Entonces, bueno, acá vemos la actividad interactiva, la prueba de conocimiento, y aquí vemos el reporte de accidente. Y acá vamos a descargar el documento, le vamos a dar clic acá y nos va a abrir este documento, que es el que debemos presentar para la actividad de la unidad número 4. Entonces, ¿qué nos dice la guía? La guía nos dice que debemos presentar 3 eventos. Ejemplos de eventos, uno de un accidente de trabajo, uno de un incidente de trabajo y otro de una enfermedad laboral. ¿En dónde lo vamos a colocar? Acá. Entonces yo primero voy a colocar mi ejemplo de accidente. ¿Verdad? Voy a colocar mi ejemplo de incidente. Y acá voy a colocar mi ejemplo de enfermedad laboral. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a colocar yo acá? Voy a colocar, bueno, aquí va 1, 2, 3. La fecha del evento es irrelevante, la identificación del trabajador es irrelevante, ¿cierto? Es opcional si la quieren colocar o si no la quieren colocar. Ya eso queda en ustedes.
esperar que este computador funcione. Listo. Bueno, tenemos las. Entonces esta parte no la vamos a... si lo queremos omitir lo podemos hacer. La ocupación, importante. El departamento sección al cual pertenece el trabajador, donde ocurrió el evento, donde ocurrió el accidente de trabajo, donde ocurrió el incidente, donde ocurrió la enfermedad laboral o el origen de la enfermedad laboral. Y aquí vamos a colocar las causas inmediatas y las causas básicas. No es X, o sea, en la unidad número 3 había que colocar X para hacer la jerarquización del método de control. En la unidad número 4 vamos a colocar, por ejemplo, pisos desnivel. Por ejemplo, no usar botas antideslizantes, ¿verdad? Por ejemplo, no fue capacitado. Por ejemplo, máquina, ¿cómo es? Con alguna función en mal estado. ¿Listo? ¿Así? ¿Qué es FAC? ¿Qué es FAC, perdón? ¿Dónde dice FAC FAC? trabajo. Factores de trabajo y factores personales. Ok. Listo, recuerden que eso lo vimos nosotros acá en el material de formación. Vimos causas básicas y causas inmediatas y nos explica el material de formación que son factores personales y que son factores de trabajo, y también cuáles son los actos subestándar y cuáles son las condiciones subestándar. Yo les estoy generando, digamos, ejemplos de condiciones subestándar, actos subestándar, factores de trabajo y factores personales. Yo puedo generar 4 causas, puedo generar 3 causas, puedo generar 2 causas mínimo. Cada evento debe tener una causa identificada. Yo puedo identificar una condición insegura con un factor personal. Ya va a depender mucho del análisis que yo le haga a el evento que ocurrió dentro de mi empresa. Entonces, usted está trabajando, pues usted dice, pero yo no recuerdo. A mí me pasaba mucho cuando yo trabajaba, yo fui asesora externa de una ARL, y cuando llegaba a las empresas yo le decía, ¿ustedes han tenido alguna vez un accidente de trabajo? No, aquí jamás hemos tenido un accidente de trabajo. Era muy chistoso porque yo siempre hacía la pregunta y siempre me respondían lo mismo, jamás hemos tenido un accidente de trabajo. O sea, que nadie se ha cortado, nadie se ha caído, nadie se ha... no, sí, nosotros aquí se han habido, ese se cayó, el otro se cortó, el otro se hizo. Porque todavía no tenemos esa relación, no sabemos cuándo es un accidente y cuándo no es un accidente. Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros podamos hacer esa buena identificación. Entonces, si usted está trabajando y usted dice, bueno, nosotros aquí en la empresa no hemos tenido un accidente de trabajo, ¿cierto? Digamos que realmente ya usted que conoce la definición diga, no ha pasado. De pronto con compañeros que ya son más veteranos, usted le va a decir, venga, alguna vez, de pronto antes de yo llegar a la empresa, aquí ocurre un accidente de trabajo, cuéntemelo, y usted lo escribe. Y usted hace el ejercicio, porque es muy chévere poder identificar causas. Oye, pero eso fue por esto, y eso es una causa subestándar, eso es una condición subestándar, esto es un acto subestándar, esto es un factor personal, y ahí los voy sacando. Si de pronto no lo puede, entonces, o no está trabajando, busque ejemplos, colocan en Google ejemplos de accidente de trabajo, lee el que de pronto usted más le capte, a eso usted le saca causas básicas y causas inmediatas. ¿Listo? Que es como lo que hacer el ejercicio para poder de pronto en alguna oportunidad que podamos hacer parte del equipo investigador de algún accidente, se nos quede mucho más fácil hacer la identificación de las causas. Y así lo voy a hacer con un incidente. Entonces lo primero que tengo que hacer es esto: lleno esta casilla, después coloco dónde fue el evento, porque ya describí aquí
el accidente, el incidente y la enfermedad laboral, ya coloco qué departamento o sesión pertenecía, qué hacía el trabajador. Y lo importante es que en la descripción del evento usted sea lo más específico que pueda. Se encontraba, porque también uno dentro de las causas analiza la hora del accidente, el lugar, los turnos, todo eso uno los evalúa para poder hacer las medidas correctivas y preventivas pertinentes para cada caso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está todo claro? Entonces, mínimo debe haber una causa identificada. ¿Usted puede hacer 4? Sí. ¿Puede hacer 3? Sí. ¿Puede hacer 2? Sí. Pero mínimo una. Esto no puede estar en blanco ni con X. ¿Listo? Bueno, aprendices, entonces yo creo que con esto ya como que finalizamos. Si no tiene más preguntas, entonces yo doy por terminada la sesión. En la práctica no necesariamente tienen que quedar llenas todas las condiciones, ¿verdad? Puede darse una. Pues en el ejercicio las hacemos todas por práctica, ¿entiendo? Sí, señor, sí, ya va a depender mucho del evento, Daniel. Por ejemplo, en su evento puede decir, no, yo aquí nada más encontré una causa, un factor personal, por ejemplo, y un acto subestándar. Acá en el ejemplo, en el formato que les acabo de mostrar. ¿Sí? Cuando lo vamos a hacer ya en la práctica, recuerden que no lo vas a hacer tú solo, es un equipo que identifica estas causas, ¿cierto? Entonces ya ahí va a haber pues mucha más colaboración del uno, del otro va a decir, y hay que mirarlas desde todos los puntos de vista para poder tomar las correcciones pertinentes, y repito que ese accidente no se vuelva a permitir. Para el ejemplo, para la actividad, puedes identificar 2 causas, una causa, 3 causas, como las 4, como tú quieras, como te quede mejor. ¿Listo? Gracias. Ok. Bueno, listo, Yormadis, muchísimas gracias a ti también por haber participado, a todos por haberme acompañado en esta 4ª conferencia web. Espero pues que todos tomen este material y lo sustraigan lo más que puedan. Carolina, dime. Carolina. Ok, Carolina había levantado la mano, pero no. Listo. Bueno, entonces me despido de ustedes deseándoles un feliz resto de día, éxitos a todos, y quedamos conectados por los medios disponibles: foro de duda, grupo de WhatsApp y correo electrónico. Bendiciones para todos, que estén muy bien. Chao.